Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, una noticia que abordamos en las últimas horas, en concreto el día de ayer en nuestra web, en hispanatolia.com, era la detención de más de 300 personas, en concreto 319 personas que fueron detenidas en una macrooperación que tuvo lugar en 54 de las 81 provincias del país. Una operación contra las apuestas ilegales, contra el juego ilegal, dirigida por efectivos de la Gendarmería de Turquía en coordinación con la Fiscalía y con el Departamento de Cibercrimen de la Agencia General de Seguridad de Turquía. Una operación que, como decimos, se desarrolló en 54 provincias, incluyendo también en grandes ciudades como la capital, Ankara, pero también Estambul, Izmir, Esmirna, Konya, Trabzon, Gaziantep o Samsun, en el norte de Turquía. Según explicó el ministro turco de Interior, Ali Yerlikaya, durante esta macrooperación contra las apuestas ilegales se incautaron, las fuerzas de seguridad se incautaron de 5 armas de fuego que carecían de licencia, una gran cantidad de dinero, tanto en divisas extranjeras como en criptomonedas, y también numerosos dispositivos digitales. En los últimos meses, las autoridades turcas están llevando a cabo una fuerte persecución contra las redes de apuestas ilegales. Recordemos que el pasado mes de noviembre se producía otra operación de este tipo, la detención nada menos que de un conocido presentador de televisión y del famoso cantante Serdar Ortaç, muy famoso en Turquía, y también fueron detenidos en esa operación varios conocidos, varios destacados influencers en redes sociales. Se calcula que ahora mismo en Turquía la adicción a las drogas supera ya a la adicción al juego supera ya la adicción a las drogas. Organizaciones dedicadas a la lucha contra las adicciones ya están advirtiendo que en solo 4 años las peticiones de ayuda de personas que piden ayuda para superar su adicción al juego han pasado de ser un 24% del total de solicitudes de ayuda para combatir adicciones en 2020 a un 36% que suponen ya en el año 2024. Es decir, tenemos un incremento notable de las peticiones de ayuda de afectados por este tipo de adicción al juego y, como decimos, superan ya de hecho en Turquía a las solicitudes de ayuda para combatir la adicción a las drogas. Aparte de esta noticia, también hablamos en el día de ayer en nuestra web de un reconocimiento que ha tenido la atleta turca, la luchadora, de hecho la luchadora turca Buse Tosun Çavuşoğlu, que ha sido nombrada nada menos que por la Federación Internacional de Lucha Libre, ha sido nombrada como luchadora femenina del año 2024. Un reconocimiento que se suma a otros que ya ha tenido esta luchadora, que consiguió una medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de 2024. Una luchadora de 29 años de edad y que ve reconocidos así sus méritos, sus logros deportivos, especialmente en los 2 últimos años. Compite Çavuşoğlu en la categoría de lucha libre en 68 kilos, lucha libre femenina, recordemos. Ya compitió representando a Turquía en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero fue en 2023, fue el año pasado, cuando ya le llegó el éxito al conseguir la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Lucha Libre celebrado en Belgrado, en Serbia. Y este año, además de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de verano, previamente había conseguido en febrero de este año, 2024, su primer título europeo. Había conseguido la medalla de oro, en este caso el Campeonato Europeo de Lucha celebrado en Bucarest, en la capital de Rumanía. Recordemos además que la propia Federación Internacional de Lucha Libre ya había nombrado en el año pasado a Buse Tosun Çavuşoğlu como mejor luchadora femenina revelación de ese año, del año 2023. Todo un reconocimiento que desde aquí aplaudimos
y que consideramos totalmente merecido para toda esta luchadora de lucha libre y además doblemente luchadora, esta mujer tan luchadora que es Buset Osun Çavuşoğlu. Y además, en las últimas horas hemos abordado también otras noticias en nuestra web, en hispanoatolia.com. Es cierto que ahora mismo, tendréis que notarlo, no hay demasiada información, no hay demasiadas noticias. Estamos ya en las postremerías del año, como quien dice, recogiendo los trastos y obviamente la actividad política y económica en realidad también está muy parada, pero siguen surgiendo noticias, obviamente, y hablamos también en las últimas horas en nuestra web de, pues justamente haciendo recopilación de lo que ha pasado a lo largo del año 2024, de las cifras que ha publicado hoy, este viernes, el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía respecto a la cantidad de turistas extranjeros que han visitado el país euroasiático este año. Son cifras obviamente que no incluyen diciembre, que van desde enero hasta noviembre, 11 meses, pero que ya nos muestran un importante incremento del número de turistas extranjeros que han visitado Turquía. Son en total más de 50 millones, un 7,1% más que en el mismo periodo de enero a noviembre del año pasado, de 2023. Si además se tiene en cuenta a los turcos residentes en el extranjero que han viajado también a Turquía durante este año, el número total de turistas que han visitado Turquía superaría, de hecho, los 57 millones de personas. Solo durante el pasado mes de noviembre, las llegadas de turistas a Turquía sumaron 2,73 millones de visitantes, un 8,25% más que en el mismo mes del año pasado. Por países, como siempre, o como viene siendo habitual en los últimos años, el principal grupo de turistas extranjeros que visita Turquía procede de Rusia. Este año sumaron 6,5 millones de turistas, aproximadamente un 13% del total de turistas extranjeros que viajaron en 2024 a Turquía. Le siguieron en segunda posición los turistas procedentes de Alemania, con 6,37 millones. Tercer lugar, británicos, 4,34 millones. En cuarto lugar, iraníes, 3 millones de personas. Y por último, búlgaros, con 2,7 millones de personas. Los búlgaros, como hemos comentado otras veces en este podcast, recordad que sí que es cierto que principalmente el destino de los turistas búlgaros es a la región, a la provincia de Edirne, principalmente a hacer compras. No es un turismo tanto de sol y playa como el que puedan hacer, por ejemplo, rusos, alemanes o los mismos británicos. En cuanto a destinos preferidos por los turistas que viajan a Turquía, pues aparte de Edirne, que estaría en tercer lugar, el primer lugar ocuparía, como siempre, Estambul, la metrópolis turca, que sigue siendo el destino favorito de los turistas que viajan a Turquía y que recibió este año a más de 17 millones de personas, prácticamente la población de Estambul, duplicada. Supuso pues un tercio del total de turistas que recibió Turquía. Y en segundo lugar, en segunda posición, tras Estambul, ¿cuál fue el destino favorito de los turistas que viajaron a Turquía? Pues Antalya, el resort turístico, el principal destino turístico de Turquía en la costa mediterránea del país, que recibió a casi 16 millones de turistas. Aparte de esta noticia, comentar también de nuevo otro trágico accidente, de nuevo relacionado con la presencia de niebla y con la presencia de hielo en las carreteras de Turquía. No hace muchos días que hablábamos en nuestra web, también este podcast, de un choque en cadena, de varios choques en cadena en realidad que habían tenido lugar en concreto en el este de Turquía. Y en esta ocasión, lo ocurrido esta mañana, porque ha sido esta misma mañana, la mañana de este viernes, ha sido a las afueras de Ankara, muy cerquita de la capital turca, apenas unos 40 kilómetros al este de la capital turca, a la altura de la localidad de Elmadá. Ha sido un espectacular, un inmenso choque en cadena, ocurrido a primera hora de esta mañana, en la autopista que conecta Ankara y Kirikale. Un accidente que dejó un saldo de varios heridos, afortunadamente ninguna víctima mortal, y en el que se detectaban aproximadamente una veintena de colisiones en cadena, todas ellas en el mismo área, todas ellas concentradas en la misma zona, en un punto en que se juntaba, como decimos, una densa niebla a primera hora esta mañana, apenas había amanecido, con además un estado deslizante del firme del asfalto a causa de la presencia de hielo. Recordemos que estamos teniendo estos días temperaturas de
hasta 4 grados bajo cero por las noches en Ankara, en la capital turca. Por lo tanto, a primera hora de la mañana todavía ese hielo está presente sobre el asfalto y estaba, como decimos, detrás del accidente de esta mañana. Varios de los conductores y de los pasajeros de los vehículos, en total aproximadamente medio centenar de vehículos, principalmente coches que se vieron, principalmente turismos, se vieron implicados en esta serie de choques en cadena. Ya decimos, hubo varias personas heridas que tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia en el mismo lugar y posteriormente trasladadas a diversos hospitales de Ankara, de la capital turca. Según cuentan los testigos que presenciaron los accidentes o que de hecho sufrieron alguna de estas colisiones en cadena, principalmente lo que ocurrió es que, aparte de que la visibilidad se fue reduciendo hasta un punto de casi llegar a detener el tráfico, cuando los vehículos intentaban frenar para evitar cualquier colisión, porque además, como decimos, pues la visibilidad era muy reducida, en muchos casos se topaban de repente sin esperarlo con un coche justo delante, era al intentar frenar para evitar un accidente cuando muchos de estos coches comprobaban que el firme estaba deslizante y acababan colisionando contra otros vehículos. Afortunadamente, como decimos, eso sí, no hubo que lamentar víctimas mortales. Y ya para ir acabando, pues mencionar algunas de las noticias que hemos tratado, como siempre, más brevemente en nuestros perfiles en redes sociales. Recordemos la red social X y también en Blue Sky. Mencionar, por ejemplo, ese encuentro más bien incómodo que tuvo lugar ayer en la cumbre que celebraba los países miembros del D8, ese grupo, esa organización que agrupa a 8 países emergentes de mayoría musulmana, principalmente de África y de Asia, una cumbre que tenía lugar en El Cairo, en la capital de Egipto. Tenéis el vídeo y varias imágenes en nuestros perfiles, en redes sociales, y se producía en el marco de esta cumbre, pues vamos a decir que fue un encuentro bastante incómodo entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Ha sido, de hecho, el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, que hemos abordado ampliamente tanto en este podcast como en nuestra web, en hispanatolia.com. Es el primer encuentro que tiene lugar y no olvidemos que es un encuentro incómodo en el sentido de que obviamente Bashar al-Assad era un aliado clave e importantísimo, lo explicamos en un episodio también de este podcast, al bar de la caída del régimen de Assad, era muy importante, aliado clave en la región para Irán, también para Rusia, pero sobre todo para Irán. Por tanto, un encuentro, como decimos, bastante incómodo. De hecho, se ve en algunas de las imágenes que hemos publicado en nuestros perfiles en redes sociales. Tenéis aparte también, ya como curiosidad, uno de los vídeos que ha estado circulando por redes sociales que habla de esa extraña, de esa misteriosa, de esa hasta ahora inexplicable, o en muchos casos inexplicable, oleada de apariciones de objetos voladores no identificados. Se habla de si son drones, se habla también de si son otro tipo de objetos. Y en uno de los vídeos que hemos publicado en nuestros perfiles en redes sociales, pues se ve como un helicóptero militar del ejército de Estados Unidos persigue a 2 extraños objetos voladores no identificados, es decir, ovnis luminosos, 2 objetos luminosos perfectamente alineados que huyen ante la presencia del helicóptero, pero este no consigue alcanzarlo. Se ven las imágenes, se ve como este helicóptero, decimos, militar, persigue a ambos objetos tras haber penetrado en el espacio aéreo de Florida. Y por último, tenemos que mencionar tristemente también, es más triste aún teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, pero tenemos una noticia de última hora, que es que ha habido un atropello múltiple en la ciudad de Magdeburgo, al oeste de Alemania, al oeste de Berlín, de la capital de Alemania. Un atropello múltiple durante un mercado navideño que se celebraba en esta ciudad de Magdeburgo. Por ahora tenemos muy poca información. Sabemos que había cientos de personas en ese momento en el mercado, y en ese momento un coche irrumpió a gran velocidad atropellando a varias personas. No queremos dar cifras de víctimas, se habla de que podría haber varios muertos y desde luego numerosos heridos, pero por ahora no queremos
especular con la cifra de fallecidos porque hay varias cifras y no queremos contribuir a la desinformación. Sí que tenéis en nuestros perfiles en redes sociales, tenéis la imagen captada por una cámara de seguridad de cómo ocurrió este atropello múltiple que las autoridades alemanas por ahora consideran y están tratando como un ataque terrorista. El conductor, por cierto, ha sido detenido. Y como decimos, tenéis en nuestras redes sociales las imágenes captadas por una cámara de seguridad de cómo ocurrió este atropello. Eso sí, por favor, si sois personas sensibles, os recomendamos discreción. Y por nuestra parte nada más por ahora. Hasta aquí este resumen. Recordad, como siempre, que tenéis más información en hispanatolia.com, en nuestra web y en nuestros perfiles en la red social X, y también no lo olvidéis en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.